Buenos días. Eh, Continuando con el curso de inteligencia artificial, pasamos ahora a la exposición de la red semántica y el lenguaje de programas de representación OOL, que estará a cargo del doctor Ricardo Cruz, a quien le cedo directamente la palabra. Adelante, Ricardo, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, Luis. Bueno, voy a empezar con la presentación de representación del conocimiento de la web semántica. Esta es otra manera de representar el conocimiento a través de dotar al Internet de inteligencia. ¿Qué es la web semántica? Es una extensión de la web actual que proporciona un acceso inteligente a información heterogénea y distribuida. Todo está impulsado por el World Wide Web Consortium. Pero bueno, no sé qué tan inteligente sea el Internet, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes en Google hacen esta consulta, ¿no? Si le ponen, ¿cuál es el salón del posgrado de la UNAM donde se imparten clases de historia del arte? ¿Qué creen que suceda cuando hacemos esto en Google? Oye, Ricardo. No estoy proyectando la... Sí, ahí voy. Ok, ahí están. ¿Qué pasa si en Google hacemos esta pregunta? Pues muy sencillo, ¿no? Nos va a regresar cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Nada más nos dice así como de, hay una maestría, está la coordinación de estudios, pero como tal no nos responde a nuestra pregunta, ¿no? Entonces, no es tan inteligente como nos dicen. ¿Por qué sucede esto? Porque la información que estamos consultando está codificada en HTML y no es carente de semántica. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos unas consultas más sencillas? Como, por ejemplo, si buscamos a Neil Armstrong en Google. Pues bueno, ya nos regresa cosas más interesantes, ¿no? Nos regresa estos cuadritos que se les llaman gráficos de conocimiento, en donde tenemos a nuestra entidad, nuestro individuo, que es Neil Armstrong, nos da también fotos, nos da datos estructurados de Neil Armstrong y a su vez nos da recomendaciones, ¿no? Esto está ya más interesante. O por ejemplo, si a Google le preguntamos cuál es la capital de México, pues nos responde, ¿no? Que es la CDMX, ¿no? Eso también está muy interesante, ¿no? Nos da un mapita y todo esto. O también si buscamos en navegadores más especializados en consultas donde se hace toda esta parte de semántica, por ejemplo, no sé si lo conozcan, que es Eurofan Alpha. Si le preguntas cuál es la capital de México, aparte de decirte la capital, también te dice cuánta gente tiene la ciudad, cuánta gente hay en las áreas metropolitanas, te da un mapita de México y su localización, ¿no? De la ciudad, de la capital. Entonces esto es muy interesante y vamos a ver cómo se logran este tipo de cosas. Pero bueno, también algo que da miedo es ya también este tipo de cosas, ¿no? Así que al rato vamos a estar así. Esta es una viñeta, les doy unos cuantos segundos para que la lean ustedes. Y básicamente es esto, ¿no? Que Internet ya tiene demasiada información de nosotros. No sé si también les haya pasado así que de repente están hablando con sus amigos y les llegan así al ratito notificaciones de lo que estaban hablando, ¿no? Así que querías comprar tal cosa. Eso también está muy interesante. Pero a la vez también, ¿qué tanto es invasivo este tipo de cosas? Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues porque la información está estructurada como en ontologías, tenemos la información estructurada en semánticas, y pues bueno, hay unos chistecitos, ¿no? De que es importante la semántica de las cosas. Les doy unos segunditos para que lo vean. Bueno, ¿qué es una ontología? Y yo no lo entendí. ¿Entendiste? Bueno, ahí luego te lo paso, ahí lo dejo en la presentación.
Bueno, todo esto, esto de las ontologías ya no me voy a meter a detalle porque, bueno, todo este bloque se dedicó a esto, ¿no? De estar viendo qué es una ontología, que es básicamente una conceptualización particular de categorías que indica una cierta visión del mundo independientemente del vocabulario empleado. Como ya estuvieron viendo acá al cansancio, las ontologías tienen clases, propiedades e individuos. Ahora, cómo estos conceptos de ontología y semántica se implementan en la red semántica en Internet? Bueno, se implementan a través de tecnologías que ya están estandarizadas, que las hizo el World Wide Web Consortium, que permiten la compatibilidad con la web semántica. Son las que vamos a estar viendo en esta presentación. ¿Cuáles son estas tecnologías principales que vamos a estar intentando entender? Es lo que se le llama RDF, OWL y Spark QL. Vamos a ver como la introducción a estos temas porque la verdad es muy amplio todo esto y todo lo que abarca, ¿no? O sea, básicamente con estos estamos intentando toda la lógica de primer orden eh, eh, interpretarla. Entonces vamos a empezar con esto, ¿no? ¿Cómo ustedes podrían representar este hecho, ¿no? Plutón fue descubierto en 1930. Esto ustedes en un inicio, si yo les dijera, represéntenlo, por ejemplo, en un lenguaje que ustedes conocen, que es XML, pues, ¿cómo lo representarían, ¿no? Supongo que varios de ustedes llegarían a distintas conclusiones. Una, por ejemplo, que se me ocurre es esta de aquí, ¿no? En donde ponemos una etiqueta de descubierto, adentro qué fue lo que se descubrió, que sería Plutón, y en qué año, ¿no? Esta sería una forma de representar este hecho, ¿no? En XML. Otro hecho que otra forma de representarlo en XML podría ser de esta manera, ¿no? Que en donde tienen la etiqueta junto con su atributo, entonces tienen el planeta y su nombre, que es Plutón, el año que se descubrió en otra etiqueta y se cierra la etiqueta, ¿no? Esta sería otra forma de que ustedes lo podrían representar en XML. Y inclusive hay otra que a lo mejor esa es los que les gusta todo acortar. En una misma etiqueta ponen el planeta, su nombre y el atributo, ¿no? Que se descubrió en 1930. Entonces, como ven, no hay una forma estandarizada en la cual ustedes puedan decir, voy a representar este conocimiento, ¿no? Plutón fue descubierto en 1930. Hay distintas formas de hacerlo y es por eso que surgen estos estándares, estas herramientas para poder representar el conocimiento. En particular, la propuesta por estos estándares es la del World Wide Consortium, que es a través de este estándar que se llama Resource Definition Framework, que es el RDF, que es un modelo de datos que proporciona una información descriptiva sobre los recursos que se encuentran en la web y todo esto se hace de una manera que a mí me parece muy intuitiva, ¿no? En donde nosotros vamos a tener un sujeto, que en este caso es Plutón, vamos a tener un predicado, que es en este caso fue descubierto, que es la propiedad, se podría decir, y un objeto, ¿no? Que ¿cuándo fue? 1930, ¿no? Entonces se me hace una forma muy sencilla e intuitiva, y como nosotros a lo mejor lo podríamos pensar, de cómo representar este conocimiento, ¿no? Y a través de esta forma y estandarizando que siempre este tipo de conocimiento se hace a través de tripletas, en donde vamos a tener nuestro sujeto, nuestro predicado y nuestros objetos. ¿Sale? Entonces, RDF de esto va, de tener tripletas, donde vas a tener sujetos, predicados y objetos. Ahora, los RDF statements, los hechos, son tripletas que tienen la siguiente estructura. Tenemos nuestro sujeto, que en este caso es Plutón. Tenemos nuestro predicado, que ha sido descubierto y tenemos nuestro objeto, que es 1930. Ahora, estos de aquí, todas las tripletas, se van a representar y van a tener la siguiente estructura. Van a tener
el sujeto que va a ser representado a través de un URI o URL. O sea, si ustedes, ahorita vamos a ver en la siguiente lámina, este Plutón tiene asignado una URL en donde se describen todas las características, propiedades y relaciones en las cuales con quien se va a asociar. Lo mismo, los predicados también tienen una URI o URL asociada, y también tenemos los objetos que pueden ser a su vez URLs o literales, ¿no? En este caso es una literal porque tenemos un valor numérico. ¿Cómo se puede ver esto? Pues fíjense, es lo que yo les decía, se puede ver en este grafo, en donde si ustedes tal cual agarran y buscan esta dirección, http://wpedia.org resource Pluto, pueden consultar los datos de Plutón. También hay una URL asociada al predicado discovered, que está dentro de una ontología, y la literal, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacerlo rápido para que vean que no es magia. Si yo, por ejemplo, agarro esto y lo pego acá. Fíjense cómo me da una página en DBpedia de cómo está de la descripción del planeta Plutón, ¿no? Entonces, si se fijan, a su vez, tengo otras propiedades que puede tener Plutón, otras ontologías que puedo consultar, y esta es una relación. DBpedia es una base de datos muy grande que está especializada en contenido que obtiene de Wikipedia, y es el contenido ya refinado, filtrado y validado, ¿no? Sobre todo. Entonces, esta es una de las cosas que pueden consultar. De hecho, hay sistemas muy grandes. No sé si, por ejemplo, ustedes ubiquen un sistema que se llama Watson. No sé si lo conozcan, que hizo IBM. Bueno, esta es una inteligencia artificial que fue creada específicamente para un programa que se llamaba Jeopardy, que estaba en Estados Unidos. No sé si hayan visto ese programa. Bueno, en ese programa, en el de Jeopardy, es de preguntas y respuestas. Se les hace preguntas a los participantes y ellos pues, tienen que apostar cierta cantidad para ver si la tienen, se ganan esa cantidad, y etcétera, ¿no? Entonces, hicieron esta inteligencia artificial, y por detrás todos los datos que consulta Watson, la inteligencia artificial de IBM, son de DBpedia, y en particular de distintos datasets como que ocupa, ¿no? Por ejemplo, Yago y distintas cosas que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, DBpedia básicamente es como uno de estos datasets donde se obtiene información que está estructurada en todo esto, en todas estas tecnologías que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, regresando a la presentación. Fíjense cómo cada una de estas tripletas, porque si se fijan son tripletas de RDF, tienen estas URIs en donde nosotros vamos a poder consultar qué es cada una de estas cosas, ¿no? Ahora, como yo les dije, pueden ser URIs o los que se les llaman literales, se les llaman type literals, que son expresadas vía XML esquema data types. Y para representar estos esquema data types también son URIs, ¿no? Este es el namespace de esas literales. Entonces, por ejemplo, nosotros si quisiéramos representar una cadena, lo que haríamos sería tal cual en nuestro RDF, tendríamos que poner semantics, entre comillas, y luego poner el esquema que nosotros estamos utilizando. Lo mismo si queremos, por ejemplo, un float, un flotante, o si queremos una fecha, ¿no? También nosotros estos literales los podemos, lo que podemos hacer es incluir tags de lenguaje. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar un conocimiento, o sea, que dijéramos, al final, semántica lo podemos representar en español o lo podemos representar en inglés a través de la etiqueta @es o @inglés, ¿no? Todos estos data types los pueden consultar en esta parte de aquí. Todo lo que ustedes pueden
hacer con literales, ¿no? Regresando a la página anterior, esto de aquí sería un literal y tal cual, este no tiene un URI, pero se puede representar utilizando una de estas cosas de aquí, ¿sale? Para completar nuestra tripleta. Entonces, la notación de los RDFs, eso también es algo que es un poco confuso. Se puede representar esto en distintas notaciones. La que yo les enseñé se les llama a través de tripletas, en donde se pone las URIs entre corchetes, las literales deben ir entre comillas y los enunciados terminan con un punto. Esta forma es como un poco descriptiva, pero no sé si sea la mejor, porque si se fijan es como muy repetitiva, se ocupa mucho espacio. Entonces por eso es que surgieron distintas formas, distintas notaciones para representar estas tripletas en RDF. Por ejemplo, otra notación que se ocupan, si ustedes quieren representar conocimiento a través de RDF, se utiliza en formato XML, y esta es otra forma de representar lo mismo, pero con XML, ¿no? Entonces, si se fijan, es como muy verbosa. Entonces, ustedes aquí dicen que es XML, utilizan la etiqueta RFD about para decirle de dónde van a estar sacando la información de Plutón, acerca de quién se están refiriendo, entre etiquetas donde se descubrió y el resource, ¿no? Que es básicamente quién también fue el descubridor, ¿no? Que es, en este caso es Clyde Tombaugh. Esta es otra de las formas en las cuales se puede representar los RDFs, ¿no? Entonces aquí tenemos el sujeto, que es lo amarillo, los predicados o las propiedades que están en rosita, y en azul tenemos los objetos. Otra forma que se introdujo en RDF 1.1, porque ha habido distintas versiones de RDF propuestas por el World War Consortium, que es muy popular, sobre todo a la hora de consultar información de este tipo de sistemas, fue proponerlo utilizando JSON. Entonces, si se fijan, JSON, con notación de JSON se puede representar lo mismo. Tenemos el sujeto, que aquí es Plutón, las propiedades, el descubridor y cuándo fue descubierto, y los objetos, ¿no? Que es un valor y es de tipo literal, ¿no? Valor y de tipo URI. Esto también es una forma, pero la que van a encontrar en todos lados, y es como la más estandarizada, es una que se inventaron, que se llama Turtle, que es Terse RDF Triple Language. Esta es la que van a encontrar en todos lados, ¿no? Esta notación, la de Turtle. Así es como van a estar viendo en los diversos libros y en la mayoría de los ejemplos que pueden en internet con este tipo de notación. Pero como les comento, pueden utilizar la que ustedes quieran, dependiendo también del sistema, de cómo quieran consultar la información, se pueden ocupar las otras. Son equivalentes. Entonces, por ejemplo, otra vez tenemos nuestra tripleta, que es Plutón, descubierto en 1930, el descubridor fue Clyde Tombaugh. Si nosotros tenemos esta tripleta, ¿cómo sería en notación Turtle? Sería de esta manera, ¿no? Nosotros tenemos esta flexibilidad en donde podemos nosotros poner un prefijo y una base. Nuestro recurso base es de donde nosotros vamos a estar obteniendo la mayoría de nuestros datos. Si se fijan, esta dirección, http resource, y si ustedes le pusieran Pluto, les daría esta información de Plutón, ¿no? Por eso es que está como abreviado, ¿no? Aquí entre corchetes ya no tendrían que poner toda la dirección de Plutón en RDFD. Y luego, utilizando el prefijo DBO, que ustedes acá arriba pusieron, lo que nada más tendrían que hacer sería DBO discovered y discover. Con esto de aquí ya ustedes están acortando estas direcciones, las de acá, las DBpedia, ORG, Ontology, Discovery, y también al final nada más tienen que poner entre comillas
las literales, ¿no? O también de este lado, si se fijan, ya también no tendrían que poner toda la dirección completa en Clyde Tomahawk. Entonces, esta es una forma donde se están compactando mucho la información y por eso es que surge este formato de representar el conocimiento de los RDF statements. Otra cosa que pueden hacer es todavía abreviar mucho más la información. Si ustedes, por ejemplo, fíjense que tenían esta sentencia de RFD, tiene sujeto, predicado y literal. Si ustedes le ponen punto y coma, acaba, al final, ya no tendrían que volver a repetir aquí Plutón, ¿no? Inclusive ya aquí directo, ya nada más tendrían que empezar con el predicado y con el objeto, ¿no? Entonces, si se fijan aquí directo, ya nos ahorramos también un poco todavía más de código. Inclusive, todavía con la coma podríamos ahorrarnos todavía mucho más código, ¿no? Con las comas nos ahorramos tanto el sujeto como los predicados de nuestras sentencias de RDF. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro pequeño RDF y tenemos un recurso que es Plutón, que tiene un satélite y que ese satélite de Plutón, hay uno que se llama Hydra, hay otro que se llama Nix y hay otro que se llama Charon. Entonces, estos tres satélites los podríamos poner así tal cual: Pluto, DBO, has satellite y Nix Moon, o Pluto, DBO, has satellite y Charon. Pero pues eso es como un poco engorroso y entonces con la coma nos ahorramos con el punto y coma nos ahorramos poner el sujeto y con la coma nos ahorramos volver el sujeto y la propiedad o predio. ¿Ok? Entonces, así utilizamos esto. Y bueno, ¿cómo ponemos los type literals? O sea, para decir específicamente que queremos poner un literal. Pues, por ejemplo, tenemos otra vez este ejemplo en donde tenemos a Plutón, que tenemos el radio medio, que es este de aquí. Tenemos la temperatura promedio de Plutón, cuando fue descubierto, la fecha en la que fue descubierto y la etiqueta, ¿no? ¿Cómo se diría en inglés Plutón? Entonces, ¿esto cómo se representaría en RDF? Pues bueno, tenemos que poner nuestros prefijos. Aquí, fíjense, incluimos dos nuevos, el de XSD y RDFS, que nos van a servir estos de aquí, estos dos prefijos, para poder utilizar los type literals, ¿sale? Entonces, si nosotros queremos poner este type literal de aquí, tenemos que utilizar XSD, ¿ok? Que lo que hace es básicamente, sabe que tiene que ir a esta dirección XML esquema y a través del gatito ya sabe que lo que está al lado es un literal, ¿no? Ya sabe que vamos a poner un numerito, una fecha o una cadena. Entonces, si queremos utilizar también un esquema, esto de RDF, ahorita lo vamos a ver más a detalle porque surgió. O sea, RDFS es el esquema de RDF. Ahorita vamos a ver por qué surge. Y básicamente lo que nos permite es utilizar esta etiqueta, label, que lo que nos dice es que nosotros vamos a utilizar esto como en un formato, está este conocimiento disponible en inglés, ¿sale? Es una forma de representar este conocimiento. Hay muchísimo más de RDF y pues hay cursos incluso, así que se pueden llevar meses para poder aprender bien esta tecnología. Pero bueno, así unas cosas rápidas que podemos, que podemos decir es que, y que ustedes a lo mejor ahorita les podría saltar, es, por ejemplo, cómo podrían representar el conocimiento si quieren representar que dos transbordadores visitaron Plutón en dos fechas distintas. Pues
Con esto estaría muy complicado con lo que saben. Si lo que tendrían que hacer es utilizar una cosa que se llama blank notes, que también utiliza RDF, para representar relaciones multivaluadas, ¿no? Que es básicamente esto, este codiguito que tenemos aquí, ¿no? Donde tenemos un blank, que es básicamente de DBO, estos de aquí, perdón, donde están las visitas a Plutón, ¿no? De ciertas naves. Estos de aquí se les llaman blank notes. Y también pueden utilizar listas dentro de RDFs, que pueden ser a través de containers o collections. Y por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el sistema solar, que tiene los distintos planetas, y podemos meter aquí una lista, ¿no? Donde ponemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, ¿no? Esta es una forma también de meter listas dentro de RDF. Ahora, ¿por qué surge la necesidad de ampliar RDF, utilizar RDF-S, que es los esquemas de RDF? Pues porque necesitamos una mejor expresividad semántica, ¿no? Porque si yo les paso este URL, así http://dbpedia.org resource Q14, pues no saben qué es, ¿no? De hecho, si hacen esto, es lo mismo que ustedes ponen Plutón en internet, si ponen esta dirección y esta, es el mismo recurso y no saben qué están representando, ¿no? O sea, necesitan como más expresividad para poder saber qué es Plutón, qué es, si esta liga que están aquí poniendo es una propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que surge RDF esquema. Y a veces esto se utiliza indistinto cuando ustedes están buscando en internet, a veces les dan ejemplos de RDFS y son similares a RDF, ¿no? No hacen mucho esta distinción, pero sí es importante. Entonces, aquí ampliamos RDF. RDF esquema permite definición de clases vía esta etiqueta, RDFS class, y también la instanciación de clases vía RDF type. Y aquí les pongo un ejemplito, ¿no? Tenemos un planeta, vamos a definir un planeta que es de tipo RDFS class, ¿no? Y si se fijan, son tripletas. A final de cuentas siguen siendo tripletas. Y terminamos con un punto, ¿no? Tenemos la notación en Turtle. Pero este RDF esquema también lo pueden representar en XML, en JSON y todo eso. Nada más sería buscar la forma de hacerlo. Y bueno, la Tierra aquí, ¿qué es? Pues la Tierra es de tipo planeta. Y también RDF esquema surge pues, justo para lo que está pensado esto, ¿no? Que es para poder hacer inferencias sobre de todos estos datos, para poder decir tal cosa al hacer herencias y cosas así, para poder inferir conocimiento. Para eso es también muy importante de por qué surge todo esto de los esquemas. Bueno. Entonces, ¿qué más podemos hacer con RDF esquemas? Podemos hacer definición de propiedades vía RDF properties. Podemos definir, podemos definir estas restricciones de las propiedades en el dominio y el rango vía RDFS domain y RDFS range. Un ejemplo que les pongo aquí es, nosotros creamos una clase que va a ser cuerpos celestiales, o celestes, ¿no? Más bien cuerpos celestes, que es de tipo clase. Es una clase. Y luego podemos hacer una propiedad. Aquí estamos definiendo nuestra propiedad, que es satélite D, que es de tipo propiedad. Con esto estamos diciendo que satélite of es una propiedad. Y luego podemos decir que el dominio, o sea, los cuerpos celestiales tienen un dominio igual con ellos mismos y el rango es lo mismo. Oye, pero los cuerpos celestiales, Celestes, pero son, suena más bonitos celestiales, se ¿no? supone que, en lo celestial todo es inmaterial, ¿no? Sí. Sí, es celestes. Pero sí hay cuerpos celestiales, créanme. Bueno, RDF, ¿qué más podemos hacer con RDF esquema? Podemos hacer relaciones jerárquicas.
a través de la definición de subclases. A través de subclases vamos a crear toda esta parte de jerarquías de clases. Si se fijan, todo esto ya es como muy similar a lo que nosotros tenemos implementado en Golem. O sea, también nosotros tenemos formas de hacer herencia, formas de representar clases, individuos, propiedades. Es como nuestra forma de representar todo esto. Esta es como una forma estandarizada de hacerlo, pero es más enfocada a la web, ¿no? Semántica. Entonces, un ejemplo de cómo podemos nosotros crear un cuerpo celeste es es a través de este método, ¿no? Del subclass of, donde nosotros tenemos una clase que es planeta, es una subclase de cuerpo celeste. Y, por ejemplo, aquí podemos también definir una subpropiedad de igual manera que podemos crear una subclase, podemos crear una subpropiedad de. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo crear una subpropiedad de satélite D, ¿no? Los satélites D, si se acuerdan, yo los definía como, por ejemplo, las lunas, ¿no? La luna, pues, un satélite de la Tierra. Por ejemplo, aquí podemos crear una subpropiedad de esa propiedad, que era satélite D, que puede ser un satélite artificial. Entonces, con esto también estamos teniendo herencia en las propiedades. Entonces, ¿cómo se vería el ejemplo completo de un documento de RDF con esta notación de Turtle? Es normalmente así ustedes los van a encontrar a la hora de que vean la representación del conocimiento, ¿no? Esto por aquí podría ser una ontología chiquita ya, como tal, ¿no? Donde está representada con RDF y RDFS, en donde normalmente todos los documentos los van a ver siempre donde van a empezar con las definiciones de las clases, luego las definiciones de las propiedades, y luego las definiciones de las instancias o de los individuos. Bueno, realmente primero empiezan con los prefijos que van a utilizar. Luego aquí, en este caso, lo que tenemos es de la definición de una clase, que el planeta es una clase, ¿no? Luego definimos una que también es una subclase de, porque tenemos el punto y coma, también decimos que el planeta también es una subclase de un cuerpo celeste. Luego definimos otra clase que es un satélite. Luego definimos este satélite, que es una subclase de cuerpo celeste también. Luego definimos otra clase que es un satélite artificial y que ese satélite es una subclase eh, que al satélite artificial es una subclase de satélite, ¿no? Entonces aquí ya podríamos empezar a hacer, si quieren, inferencias, ¿no? Así rápidamente podemos decir que, por ejemplo, un satélite artificial también es un cuerpo celeste y cosas de ese tipo, ¿no? También tenemos la parte donde se definen las propiedades. Entonces tenemos el satélite D, que es una propiedad, este de aquí, en donde su dominio y su rango es un cuerpo celeste. Luego tenemos la estanciación de los individuos. Tenemos la clase planeta. Entonces la Tierra es un planeta, ¿no? Es parte de la clase planeta. La Luna también es de tipo satélite, es un satélite de la Tierra y lo utilizamos a través de la propiedad satélite T, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo nuestra pequeña ontología. Y luego podemos definir Sputnik 1, que es de tipo un satélite artificial, y este satélite artificial es de la Tierra también. Y si se fijan también aquí, nosotros podemos definir lo que son las literales a través de las etiquetas. Podemos decir que esta etiqueta, Sputnik 1, es el nombre que nosotros le daríamos a este satélite artificial en inglés. Y también podemos utilizar las etiquetas para hacer comentarios, ¿no? Que podemos decir que es el primer satélite artificial, que fue lanzado en 1957. Entonces ya tenemos nuestras pequeñas ontologías aquí en RDF y RDFS. Ahora,
esto también, como les digo, hay muchísimas más cosas, porque también si ustedes se adentraran más en todo esto de RDF y RDFS, pueden ver que hay muchísimos otros temas, sobre todo para ver toda esta parte de cómo pueden sacar información de este tipo de cosas, ¿no? Eh, con inferencia y más cosas que pueden estar revisando de RDF. Pero bueno, ¿cómo nosotros podemos, ya que tenemos estos documentos, cómo podemos ahora consultar estos documentos? ¿Cómo podemos nosotros explotar esta información, ¿no? Sacar cosas de la información? Por eso es que surge este lenguaje de consulta que se llama SparkQL, el cual nos va a permitir hacer búsquedas sobre los recursos de la web semántica, ¿no? Ahorita todos los ejemplos que les he puesto son ejemplos nada más enfocados a una parte de toda la web semántica, que es DBpedia, pero hay como estos, hay muchísimos otros, se les llaman Open Link Data Resources, que son estos datasets, estos endpoints, que están repartidos en todo Internet, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer un montón de consultas para sacar un chorro de información de Internet, ¿no? Por ejemplo, ya ustedes que saben más de Machine Learning y luego no saben de dónde sacar información para hacer sus datasets, para poder hacer todos sus sistemas, pues una de las cosas que pueden ocupar es esto, ¿no? O sea, a través de DBpedia o Wikipedia pueden sacar un chorro de información para alimentar a sus sistemas. Y así como esos hay muchísimos más que más adelante les estaré presentando. Entonces, vamos a ver un poco de este lenguaje de consulta de SparkQL. Y ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces, ¿qué es SparkQL? Pues es este lenguaje de consulta en donde nosotros vamos a tener interfaces de usuario para, ahorita como que sea lo más simple, pero podemos a través de distintos protocolos consultar estos servidores donde nosotros tenemos un montón de información en este formato, en RDF, ¿sale? Entonces nosotros a través del lenguaje de consulta vamos a consultar todos estos endpoints. Y estos endpoints son los que yo les comento, son DBpedia, Wikidata, Wikipedia, hay un montón. Hay unos también como la BBC tiene uno. Bueno, hay infinidad de este tipo de endpoints donde ustedes pueden consultar información. Entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente vamos a seguir la misma idea de tener este tipo de tripletas, en donde vamos a utilizar variables ligadas a RDF. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos consultar títulos, autores y direcciones, lo haríamos a través de este tipo de variables, ¿no? También algo muy importante es, a muchos de ustedes no sé si sepan SQL, pero si saben SQL se les va a hacer muy intuitivo SparkQL en la forma de cómo se consulta. También ustedes van a tener cláusulas de select, from, where, ¿no? De dónde van a estar sacando la información. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen este tipo de consultas, select, title, autor y publish, lo que van a regresar, si lo hacen esto en DBpedia, les va a regresar este tipo de información en tablitas, ya así muy digerido. Ahora también SparkQL es muy poderoso y si ustedes quieren regresarlo en cierto formato, hay formas de regresárselos en XML o si quieren que les regrese un RDF también se los puede regresar o en JSON también. Todo esto se puede hacer con SparkQL, ¿no? Es un lenguaje de consulta muy poderoso para consultar todos estos endpoints y toda esta información que está en la red semántica. Ok, entonces me estoy yendo un poco rápido porque todavía falta un montón. A ver si me da tiempo. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona mediante hacer match con los patrones. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se haría es, si nosotros hacemos esta consulta, dame todos los países donde le haya una propiedad, que es la capital, y regrésame aquí todas las capitales. Entonces, lo que iría sería buscando en todos los RDFs, todos los que están en nuestro endpoint y va haciendo como match con los que encuentre. Por ejemplo, aquí lo que haría se diría, yo tengo que regresar de Wikipedia a Venezuela
porque luego tengo que el predicado quiero regresar las capitales y también regresaría en esta variable en capital dbpedia Caracas, ¿no? Aquí no hace match porque si se fijan es distinto el dbo capital, aquí está dbprop language, entonces no hace match con este hecho de RDF y se iría al siguiente así. Y por ejemplo aquí encontraría, es un poco más complicado porque todo esto lo hace como en árboles, pero es como la intuición de cómo lo hace, ¿no? Cómo hace todo este match de patrones. Por ejemplo, aquí también lo regresaría dentro de nuestra respuesta. Nos regresaría aquí en country lo que queremos. Nos regresaría a Alemania y porque hace match con esta de aquí de DBO capital y nos regresaría a Berlín, ¿no? Alemania y Berlín. Aquí se fijan, esta consulta nos está regresando los países y sus capitales. ¿Ok? Se fijan, es muy, muy intuitivo. Y más si saben SQL. Por ejemplo, vamos a hacer esta consulta. Buscar todos los autores y los títulos de sus obras más notables. Esto ahorita lo vamos a hacer en DBpedia, pero básicamente es lo mismo. Tenemos nosotros que hacer nuestros prefix, o sea, de dónde vamos a consultar esta información. Todo lo vamos a hacer en DBpedia. Entonces ponemos la base. Este es como de rigor, DBpedia Resource. De aquí vamos a estar obteniendo la información. Vamos a tener nuestra la sintaxis para los literales y las ontologías para propiedades y cosas por el estilo. Para eso necesitamos estos prefijos. ¿Qué es lo que vamos a regresar? Autores y los títulos, ¿no? Por eso es que utilizamos el select. Aquí vamos a regresar autores con sus títulos. ¿De dónde? De DBpedia. Y aquí en el where es donde nosotros hacemos todo el match que necesitamos hacer para poder realizar la consulta. Entonces, se fijan, necesitamos un autor. Para que sea un autor, ¿qué se necesita? Pues que sea de tipo writer, ¿no? Entonces, así con esto decimos que vamos a regresar todos los que sean escritores. Luego, el mismo autor, vamos a regresar su nombre. A través del RDF label, vamos a regresar el nombre. Entonces, se fijan aquí ya, estoy haciendo todos los escritores y regreso su nombre. ¿Ok? Luego, seguimos con el autor y ese mismo autor lo que queremos hacer es todos sus trabajos notables. Hay una propiedad en DBpedia que es Notable Work, en donde están asociados los autores con sus obras notables y ese lo vamos a regresar con Work. Y ya que tengamos esa obra notable, lo que hacemos es, nada más lo único que queremos es regresar el título a través de RDFS label. Y ya con eso estamos regresando los autores y los títulos con sus más notables. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esa búsqueda aquí en DBpedia. Fíjense, de aquí, esta dirección, dbpedia.url sparkql, es la liga del endpoint de DBpedia, donde nosotros podemos hacer todas las consultas. Y si se fijan los resultados, los podemos regresar en un montón de cosas, ¿no? Así, si nosotros lo necesitamos para poder hacer las consultas. Al ratito les digo cuántos datos hay en DBpedia y un montón de cosas que pueden consultar. Les voy a pegar la consulta. Fíjense. Voy a ejecutar el query. Y bueno, aquí me regresa todos los autores en distintos nombres. Esto es lo que yo les había explicado, ¿no? Por ejemplo, esto está en inglés, en español. ¿Cómo se dice Becca Fitzpatrick? ¿No? Esto es así, créanme que así se dice Becca Fitzpatrick, no sé qué sea eso. Arameo, supongo. Bueno, y el título de su obra más notable es lo que estamos consultando en la web, en la red semántica. Y bueno, aquí tenemos todo esto, ¿no? Todos estos son los datos de la consulta. Y se fijan, toda esta información que está aquí, todo por dentro, es lo que yo les expliqué. Por dentro de DBpedia y un montón, hay muchísimas de estos endpoints. Todo está, toda su base de conocimiento está en RDF.
Y así es como lo consultarían. Bueno, en RDF y AUL. AUL lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, entonces regresamos a la presentación. Esta sería una de las consultas. Podemos tener filtros también. Los filtros son como los de SQL, nos sirven para poder filtrar las consultas. En este caso, si ustedes lo ven aquí directamente, así ya con todo el conocimiento que tienen, ¿qué creen que esté haciendo esta consulta? Así de rápido. Les doy un minutito. Unos segunditos nomás, porque falta un montón. ¿Qué creen que esté haciendo esta consulta? Está muy sencillo, ¿no? Intuitivo. Pues está filtrando los trabajos que tienen más de 500 páginas. Así de fácil, sí, exactamente. Entonces, si se fijan, utilizando este tipo de cosas, pueden hacer consultas muy fácilmente, ¿no? No sé si quieran o me creen que esto funciona, pero lo podemos hacer, ¿no? Lo podemos hacer rápido. A ver, aquí lo tengo. Y de una vez voy a poner este ejemplo, que es un poco más complejo. Si se fijan aquí en la consulta, ese ni siquiera lo tenía escrito, pero a ver, nos vamos a ir al siguiente mejor. Estos es los resultados que solamente vamos a filtrar por el lenguaje, solamente los que tengamos en el idioma en inglés. Espérenme, creo que no me salté uno. Sí. Fíjense, me salté este es el que sí tenía, donde también podemos ocupar las mismas cláusulas que se ocupan en SQL, no sé, cuando si se han hecho consultas en SQL, pueden hacer todos los resultados que se ordenen de forma ascendente por el nombre del autor, limitarlos el número de resultados y que empiecen en cierto índice de sus resultados, ¿no? Entonces esto se fijan, es muy poderoso, es muy similar a SQL, ¿no? Entonces de hecho ese era el ejemplo que iba a poner acá. Es el mismo. Vamos a regresar los trabajos notables de los escritores, filtrados en orden ascendente por nombre del autor, limitados a 100 y todo esto. Entonces, si ejecutamos el query, nos lo va a devolver. Se tarda. No sé si sea mi internet o qué. No, normalmente no se tarda tanto, ¿eh? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ahorita regresamos. Este es el otro filtro que les decía de las páginas, que la obra debe ser mayor a cierto número de páginas. Podemos filtrar por el nombre del autor o también por el nombre del título, que solamente nos regrese los resultados en inglés a través de este tipo de lenguajes. Este, por ejemplo, lo vamos a hacer. Este está padre. De hecho, todo este tipo de cosas, o sea, todos estos endpoints, ustedes lo pueden hacer de manera muy sencilla. Si instalan este sistema que se llama Virtuoso, o hay otros también, OpenLink Data, los instalan en su computadora y ustedes ya tienen su endpoint, le suben información y lo hacen disponible en internet y ya ustedes tendrían su endpoint para que más gente pueda consultar la información que ustedes quieren, ¿no? Entonces, se fijan, aquí puse todos los autores en esta consulta que su nombre empiece con que estén en español, ¿no? Y el título de sus novelas y que sus novelas tengan más de 500 páginas. Entonces así es como nos regresa la información. La podemos depurar más y también hay cosas para que nos la regrese en un formato, o sea, que le quite, por ejemplo, esto de @es o que le quite también todo esto de acá para que ustedes puedan utilizarla de mejor manera. Pero pues bueno, eso ya es un poco más avanzado. Entonces, de este tipo de cosas también hay muchísimas más. ¿Qué otras cosas podrán hacer con SparkQL?
En sus consultas también pueden utilizar expresiones regulares. Por ejemplo, dentro de las novelas podrían buscar todas las que en su título se pongan la palabra amor y luego el modificador de la consulta, que esté ahí quiere decir que solamente busque por lower cases. Perdón, que no importa si sea mayúsculas o minúsculas. Esa es la I. También se pueden hacer hacer consultas sobre datos opcionales. Por ejemplo, podemos agregar la consulta de títulos que tengan otro idioma en inglés. Si se fijan, yo nada más hice las consultas en español, pero si por ejemplo metemos este filtro opcional, lo que podemos hacer es que también, si existen obras en inglés, también se incluyan dentro de de nuestra consulta. Y algo también muy importante que pueden hacer es hacer consultas federadas. Que esto de consultas federadas es, imagínense que ustedes quieren conseguir datos de DBpedia, pero también quieren conseguir datos de Wikipedia y también quieren conseguir datos de la BBC y cosas así. Entonces lo que necesitan hacer es consultas federadas, que es consultas en donde ustedes van a poder obtener distintos datos de distintos endpoints, o sea, de distintas fuentes de datos. Que en teoría suena muy sencillo, pero realmente no funciona nada bien esto en Internet. He intentado hacer muchas consultas así federadas y la verdad hay luego mucha incompatibilidad en los datos, es complicado. Y también la persona que hace este endpoint, esta base de cita de datos, donde tiene muchas cosas en RDF, tiene que permitir el acceso para que puedas hacer consultas federadas y luego no todos, porque luego su información es sensible y hay muchos peros en esto de, de, de compartir la información, ¿no? Entonces, de entrada es casi imposible hacerlo, compartir información entre Wikidata y DBpedia, y son como hermanos. O sea, Wikidata es como la base de datos que no está validada, que es donde mucha gente puede subir y agregar información, y DBpedia es la que tiene la información ya verificada, la obtiene de Wikidata, e inclusive es muy complicado hacer la consulta federada entre esos dos, ¿no? Porque hay incompatibilidades entre ellos. Entonces, pero bueno, en teoría pueden hacer esto, pueden consultar información de distintos resources. ¿Okay? Entonces, para eso sirve SparkQL, para hacer las consultas sobre estas bases de datos que están hechas en RDF. Este es otro ejemplo. Es como sería una consulta en Wikidata. A ver, nada más por no dejar, voy a hacer el ejemplo rápidamente. Aquí. Entonces, ¿cuál era la consulta? Aquí tengo todas las personas nacidas en México. Aquí se fijan, hay ejemplos de cómo buscar información aquí en Wikidata. Para ese ejemplo voy a ocupar este de personas nacidas en Nueva York. Si se fijan aquí en esta línea, en esto de aquí, es donde yo voy a consultar las personas nacidas en Nueva York y yo lo tendría que cambiar esto para que sean las personas nacidas en México. ¿Y eso cómo lo haría? Pues si se fijan aquí, este número no me dice absolutamente nada, ¿no? Q60, no sé a qué se refiera, pero créanme que eso se refiere al objeto Nueva York. Entonces, yo lo que podría hacer para saber cómo consultar esto de aquí sería irme aquí a Wikidata. Y yo aquí en Wikidata le podría a México. Y me agarro su identificador, fíjense, este de aquí. Lo cambiaría aquí. Y si ejecuto la instrucción, en teoría me debería decir todas las personas que nacieron en México. Y sí, me está dando todas las personas que nació en México. ¿Sale? Así es como una forma muy sencilla de consultar la información. Y no se tienen que saber estos números, los identificadores como tal, sino pues pueden hacerle como yo. O sea, buscan lo que quieren buscar con su
buscador y ya aquí lo introducen. E igual de esta manera la información que obtengan de Wikidata la pueden obtener en distintos formatos y utilizarla para sus datasets o para lo que ustedes necesiten. ¿Sale? Entonces, a mí en lo personal me gusta más buscar la información de Wikipedia porque está más estructurada y está más validada, pero si lo que necesitan son mucha información así para sus datasets, lo pueden hacer con Wikidata, ¿no? Wikidata tiene, creo que más de 60 millones ya ahorita de registros que pueden consultar. Bueno, pues vamos a regresar a la presentación. Ahí mismo les dejo más links de donde pueden consultar más información de esto de SparkQL y de otros endpoints que pueden consultar. Bueno, aquí hay más de 4.220.000 tripletas en Wikipedia. Este dato lo saqué el año pasado, supongo que ya debe haber muchísimas más. Crece alrededor de 500.000 cada año. Y hay 56.672.825 elementos en Wikidata, ¿no? Entonces, es para que lo tengan en consideración. Pero bueno, desafortunadamente RDFS y SparkQL tienen limitaciones a la hora de modelar todo el conocimiento que ustedes quisieran. Tenemos taxonomía y clases en RDF, pero surgían como muchos problemas a la hora de representar el conocimiento y por eso es que se creó OWL. En donde con OWL vamos a tener adicionalmente más cosas. ¿Qué cosas extras vamos a tener con OWL? Pues vamos a tener cosas como cardinalidad, uniones, intersecciones. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de OWL? Es un vocabulario para describir las propiedades y las clases de los recursos de RDF. Vienen en diferentes versiones. Está AUL-L, AUL-RL, AUL-QL, que están contenidos dentro de AUL2DL, y luego está AUL2 Full, que realmente AUL2 Full es nada más ahorita como en el papel, nadie lo ha implementado. A lo más las implementaciones que están de los sistemas están con AUL2DL. Entonces todo lo que ustedes estén haciendo básicamente va a estar utilizando AUL-L en su versión 2. Y estas de aquí se ocupan sobre todo para cosas que quieren hacer optimizaciones y es un subset de todas las cosas que pueden hacer con AUL-DL, ¿no? ¿Qué cosas tiene AUL que no tiene RDFS? Tiene class constructor donde podemos poner conjunción, disyunción y denegación. Tenemos restricciones en propiedades universales y existenciales. Tenemos restricciones de cardinalidad y en rango podemos poner mayor o menor que. Y otras restricciones en las propiedades. Y también podemos especificar tipos de datos en propiedades y en clases. AUL, al igual que RDF, se puede representar en diversos formatos. Si se fijan, yo les había comentado que RDF, les presenté que RDF puede representarse en XML, en JSON, en Turtle y en todos estos. AUL es lo mismo. AUL se puede utilizar combinando RDF y XML, combinando la sintaxis de AUL con XML. Podemos hacer otra notación que se llama funcional, una que es Manchester Syntax, y la que la verdad todo el mundo usa es Turtle, ¿no? Esa es como la estándar para AUL. Pero se pueden ocupar muchas otras, otras notaciones. Entonces, en AUL hay dos clases predefinidas, que es AUL Thing
que a partir de esta, todas las cosas en OWL todas las clases en OWL son de este tipo, de tipo Think. Y tenemos OWL Nothing, es el complemento. Por ejemplo, ¿cómo se define una clase en OWL? Por ejemplo, se tiene que poner 2 puntos, el nombre de la clase, a OWL 2 puntos class. Entonces es muy sencillo. Ustedes pueden definir dentro de un RDF, pueden incorporar RDF y Turtle. Y si se fijan, aquí tenemos como una sintaxis muy similar a la que teníamos con los RDF. ¿Cómo se definen individuos? Pues se definen individuos de 2 maneras, ¿no? A través de definirlos vía la pertenencia a una clase, que es lo que tenemos en este ejemplo. Tenemos que 1984, que es la novela, pertenece a la clase libro, ¿no? Entonces, esta es una forma de definir un individuo. Y también podemos definir individuos sin que pertenezcan a una clase y se realiza mediante los name individuals. Por ejemplo, aquí Lupita es una name individual. Esas son las 2 formas que se pueden representar individuos en OWL. Las propiedades, también existen 2 tipos de propiedades, las que son sobre de los objetos, object properties, y sobre de los tipos literales, sobre los data type properties. Ahorita vemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos los object properties, que es, aquí por ejemplo tenemos la definición de que el autor es una object property, ¿no? Y donde vamos a definirle que su dominio es un libro y su rango es un escritor. Si se fijan, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Que para que tengamos un libro debe existir un autor y que para que exista y que todos los autores deben de tener, para que seas autor, debes que diga todos los escritores, existe un autor, que es lo que se pone en esta propiedad. Luego las propiedades, aquí lo hicimos sobre el objeto escritor. Si se fijan aquí, la diferencia es que en el rango estamos poniendo la propiedad sobre del escritor. Y acá en este otro ejemplo lo vamos a hacer sobre el rango, la propiedad va a ser sobre de un tipo de datos, sobre del entero. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, creamos una propiedad. Aquí me equivoqué, no era object property, era data type property. Aquí fue un error mío. Es OWL data type property, que es el año de publicación, que su dominio son los libros, y el rango ponemos el entero. Se fijan, este es distinto porque en el rango es donde se pone la propiedad con un data type, y acá en la otra propiedad, en el rango, se pone el objeto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una propiedad donde el libro tiene un año de publicación, y ese año de publicación todos deben de tener una fecha en un entero. Entonces, ¿cómo se ven este tipo de documentos en OWL? Pues se ven de esta forma, ¿no? Tenemos la definición de clases, donde tenemos una clase, un libro es una clase, es de tipo clase, un escritor es una clase. Tenemos un autor que tiene estas propiedades, las que habíamos visto. Fíjense, aquí es donde yo me había equivocado. Les digo que esta de aquí era data type property. Acá atrás lo puse object property, pero está mal. Es data type property. Y tenemos el dominio y el rango. Y luego los individuos. Por ejemplo, George Orwell es un escritor, que ya sabíamos por esto que es una clase. Y tenemos que la novela de 1984 es un libro, el autor es George Orwell y el año de publicación es 1948. Entonces, esta es una forma de cómo
se representa una base de conocimientos o conocimiento en OWL. En OWL también tenemos jerarquías a través del predicado subclass of. Entonces definimos, por ejemplo, aquí en este ejemplito, definimos una clase, una novela, y luego decimos que el libro es una subclase de, perdón, la novela es una subclase de un libro. Luego el libro es otra clase y la novela es el libro es una subclase de un trabajo y trabajo es una clase, ¿no? Entonces aquí rápidamente podemos inferir que una novela también es una subclase de work, ¿no? A través de estas jerarquías podemos hacer inferencia. Otras cosas que podemos hacer en OWL, se pueden declarar clases disjuntas. Sabemos que nunca sus objetos van a estar iguales. Podemos hacer clases equivalentes. Esto sirve, por ejemplo, para en búsquedas. Clases que se intersectan con otras, que se unen o que son el complemento de otras. Básicamente podemos hacer ands, ors y negaciones entre clases. También esto se hace con los predicados intersection of, union of y complemento de of, ¿no? Está padre para representar conocimiento. Todo esto, ¿con qué se implementa? Pues hay distintos manejadores de bases de datos para el web semántico que implementan todas estas tecnologías. Está Apache Llena, está Ontotext y el más utilizado es Virtuoso. De hecho, DBpedia utiliza Virtuoso para hacer sus endpoints. ¿Y de dónde pueden sacar esta información? Pues hay un montón de cosas, ¿no? Si quieren información geográfica de GeoNames, si quieren recetas de cocina, información de cocina a través de Joomla. También hay corpus de sonetos, la BBC también les digo tiene, y todos estos es a través, si ustedes le ponen el link en Open Data Cloud, pueden checar toda esta información de dónde pueden buscar todos estos endpoints donde pueden conseguir toda esta información. Este es el sistema que yo les decía, el Watson, que les ganó a los campeones de Jeopardy, así les puso una rastriza, y básicamente lo que hace es lo que yo les digo, o sea, va y toda la información de todas las preguntas que le hacían iba y así todo lo sacaba de Wikipedia, así, de Wikidata. Entonces, ahí, de hecho, se crearon resources especiales para Watson. Y bueno, también, obviamente, también necesitan otras cosas, otros algoritmos de Machine Learning que se implementaron para poder responder y procesar el lenguaje natural, y etcétera. Pero de ahí sacaron información. Entonces, pues ya saben cómo le hace Google. Google también saca de esta información de Wikipedia y de Wikidata. Cuando le preguntan cuál es la capital de México, pues lo que hace Google es este tipo de cosas, ¿no? O sea, va, y es más, nosotros lo podemos hacer. Podemos copiar este código. Nos vamos a DBpedia. Acá lo tenía, ¿dónde lo tenía? Sí. Y podemos pegar, ejecutar. Y, me equivoqué. ¿Qué pasó? Ok, es que aquí no es México así, es DBR, dos puntos. Creo que ya no. Ahí está. Y ya me da el resource, ¿no? Yo le pico y me da toda la información de la Ciudad de México. ¿Ok? Bueno, ahí les dejo también una bibliografía para que ustedes la revisen de todo esto. Básicamente el libro que todo el mundo consulta y donde está toda la información de aquí es el de Foundation on Semantic Web Technologies. Es el más consultado, es de Pascal. Y y bueno, creo que eso sería todo. Y qué bueno sí me dio tiempo para que Luis pueda preguntarles de qué opinan de las clases presenciales. Bueno, Luis, de mi parte sería todo.
Pues muchas gracias, Ricardo. ¿Podría por favor agregar la referencia a las lecturas del módulo? Sí, claro. Sí. Ok, entonces si dejas de compartir, por favor. Listo. Bueno. Entonces, con esto terminamos esta parte de exposición. Creo que este módulo es muy importante, la de hoy, porque da una visión hacia los recursos globales, pues que complementa toda la parte conceptual que hemos visto en las propiedades de las ontologías y como lo hemos visto para primero las nociones fundamentales de ontologías, la creación de base de datos para robótica, donde la base de conocimientos es causal a la conducta de los robots, luego como sistemas de información, y ahora pues para el uso de los recursos del web. Entonces esto creo que da una visión muy global, ¿no?, de los recursos de conocimiento. En los artículos que van a leer el próximo martes, no sé si ya lo empezaron, pero OWL viene de una tradición también muy importante de representación del conocimiento de inteligencia artificial, que se inició a finales de los 70, principios de los 80, con un sistema se llamó Krypton, de hecho, que son una presentación de lo que se llaman las lógicas descriptivas, que es toda una corriente de trabajo en representación del conocimiento muy importante, que ha tenido varios estadios, y actualmente OWL es un producto de esa tradición. Entonces, el artículo que ustedes van a ver el martes es una historia un poquito de qué son las lógicas descriptivas y de dónde viene OWL como esta herramienta de representación del conocimiento. Ahora, OWL es monotónico, es la cosa, son jerarquías monotónicas. Entonces, si razonan con eso es monotónico o no la usan para razonar, la usan nada más para consultar información. También es de conocimiento del mundo abierto también. Sí. Es distinto de como nosotros lo tenemos. Ok. Bien, y el segundo artículo que van a leer es otra tradición de representación del conocimiento que se llama Answer Set Programming, o programación de preguntas y respuestas, que tiene una inspiración lógica como tipo de Prolog, pero es no monotónico. ¿Okay? Y en lugar de utilizar a la inferencia, a la regla de resolución y unificación, Answer Programming permite la negación estricta, la negación fuerte, y utiliza modelos para responder. Es un mecanismo de orientación semántica. Y es no monotónico. Entonces, con eso, pues, vamos a completar la parte teórica del curso, y como ven, pues, la representación del conocimiento es un dominio súper grande, súper abierto. Y por supuesto es pues, un problema de investigación, porque en última instancia el objetivo de la representación del conocimiento ha sido representar computacionalmente el conocimiento del sentido común de los seres humanos, que es el que se vierte en la comunicación, en el uso del lenguaje, en el uso del pensamiento, pues siempre es un recurso que estamos utilizando por demanda, y es muy profundo, porque y eso ha sido uno de los grandes retos de la inteligencia artificial, y por supuesto sigue siendo un reto súper abierto, porque el conocimiento humano es un objeto inmenso, inmenso. ¿Okay? Bueno, entonces, pues veremos las lecturas de estos artículos, y luego ya vamos a pasar al último bloque que nos va a dar tiempo en este curso, que es el bloque de aprendizaje, con el que vamos a concluir. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Nos veríamos el próximo martes.